La batalla de Kock fue la última batalla de la campaña de Polonia al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Tuvo lugar entre el 2 y el 5 de octubre de 1939, cerca de la localidad de Kock, Polonia. En la batalla se enfrentaron el Grupo Operativo Independiente Polesie, del ejército polaco, comandado por el general Franciszek Kleber, contra el 14º Cuerpo Motorizado del ejército alemán, dirigido por el general Gustav von Wittersheim. El plan de batalla polaco tuvo problemas de organización debido a la falta de oficiales en sus filas. La Wehrmacht había destruido la reserva del ejército polaco, obligándola a retirarse. Habiendo sufrido un alto número de bajas, los ejércitos polacos se retiraron hacia Cracovia y al río Vístula. Desde allí siguieron la ruta de Varsovia a Sandomierz. Desde Sandomierz pudieron pasar a la zona de Lublin. La orilla oriental del Vístula estaba defendida por el débil ejército de Lublin. Las fuerzas polacas acamparon en zonas donde podrían cruzar el río con facilidad en caso de ser atacadas. Parte de las fuerzas alemanas avanzaron hacia el Vístula y continuaron en dirección a Zamość-Lozimierz-Wolinksi. El ejército polaco sufrió graves pérdidas en Cracovia y la pequeña Polonia, Małopolska, y no consiguió llegar al río San. Por lo tanto, no estaba en condiciones de organizar una defensa adecuada. El mariscal de campo Rizmivi fue puesto al mando de la organización de la defensa del sur de Polonia, mientras que el general Franciszek Kleber, al mando del ejército de la 9ª zona Brzesk, dirigiría la defensa de la línea Pinsk-Brzesk. El 8 de septiembre, el general Kleber recibió la orden del mariscal Zmivi de organizar una división de infantería a partir de una división de entrenamiento. También se le ordenó organizar una línea defensiva desde Brzesk a Pinsk. Aunque sus soldados estaban bien entrenados, carecían de armas y equipo pesados que habían sido enviados a las divisiones de la primera línea. Después de romper las líneas polacas en la batalla de Wizna, el 19º Cuerpo Panzer alemán, al mando de Heinz Guderian, comenzó su rápido avance hacia el sur. El cuerpo integrado por la 3ª División Panzer, la 10ª División Panzer, la 20ª División de Infantería Motorizada y la 2ª División Motorizada de Reserva, recibió la orden de capturar la antigua fortaleza en Brzesk-Litewski y atacar hacia el sur, en dirección a Kowel y Galicia. El objetivo de este ataque era dividir Polonia en dos y detener la organización de la defensa al este del río Bug. Inicialmente las fuerzas de Guderian avanzaron casi sin oposición. Sin embargo, el 14 de septiembre, fueron detenidas en la zona de la fortaleza Brzeski-Kobrin por una fuerza de 4 batallones improvisada por el general Konstanty Plisowski. La batalla, que llegó a conocerse como la batalla de Brest-Litovsk, duró 3 días y ambos bandos sufrieron importantes bajas. Aunque los polacos finalmente se retiraron de la zona el 17 de septiembre, los alemanes no comenzaron su persecución lo suficientemente pronto como para aniquilar a los polacos en su retirada. El ataque simultáneo a Kobrin no fue concluyente, y la improvisada división de infantería Kobrin del coronel Adam Epler se retiró sin oposición. A las unidades procedentes de Kobrin y de Brzesk se les unió la brigada de caballería Podlaska. La unidad al mando del general Ludwik Kmicic-Skrzynski había evitado ser cercada, retirándose a través del bosque de Białowież-Vertikala. El general Kmicic-Skrzynski, con su jefe de Estado Mayor Julian Sieciewicz, se dirigió a Wokowisk, donde pudo establecer contacto telefónico con el general Franciszek Kleber. Los dos acordaron unir fuerzas y avanzar en dirección sur, hacia la cabeza de puente rumana. El 18 de septiembre, el 16 Regimiento de Infantería Motorizado alemán, con apoyo de artillería y la Luftwaffe, comenzó a atacar las posiciones del 83 Regimiento de Infantería polaco, capturando algunas de sus posiciones. El contraataque polaco consiguió recuperar parte del terreno perdido. Kleber comenzó a retirar sus fuerzas hacia Rumanía y Hungría. En los 2 días siguientes se ordenó a las tropas polacas concentrarse al norte de Kowel. Durante la marcha, parte del grupo Polesie fue atacado por quintacolumnistas y la aviación enemiga. Los grupos aislados de soldados polacos lograron reunirse a la formación. Después de una batalla contra las fuerzas del Ejército Rojo, Kleber decidió el 22 de septiembre marchar en ayuda de Varsovia. Su primer plan se basaba en la toma de lugares por los que se pudiera cruzar el río Bug, concentrando sus fuerzas en una zona cercana a Ubodawa. Entre el 22 y 25 de septiembre, elementos del grupo Polesie fueron atacados por la aviación alemana en su marcha a Ubodawa. El 25 de septiembre, el general Kleber recibe informes de que Ubodawa había sido tomada por una formación polaca. Esta formación había sido organizada por el coronel Brzoza Brzezina a partir de los restos de las unidades polacas destruidas por los alemanes. Sus fuerzas consistían en 5 batallones de infantería, 2 baterías de cañones de 75 milímetros, un tabor, un hospital de campaña, un escuadrón de exploradores, un avión PSW y 2 RWD-8. Con estas fuerzas se empezó a organizar la defensa de la cabeza de playa de Ubodawa. Mientras tanto, entre el 17 y 26 de septiembre, formaciones del grupo Polesie cruzaron el río Bug y entraron en una zona cercana a Ubodawa.
Tras recibir información sobre la capitulación de Varsovia, el general Kleber pidió a sus comandantes su opinión al respecto. También pidió al general Podorsky, comandante de la división de caballería Zaza, compuesta por 2 brigadas de caballería, Plis y Eduard, 2 batallones de infantería, Oleg y Wilk, y una división de artillería, que se unieran a sus fuerzas. Podorsky estuvo de acuerdo, después decidió que en primera instancia iría hasta Uy cerca de Deblin, la ubicación del arsenal principal del ejército polaco y, a continuación, iría a las montañas Santa Cruz a entablar guerra de guerrillas. Kleber decidió reorganizar su grupo. La división Kobrino tendría poco en gente y suministros de armas y sería renombrada como 60 División de Infantería. Los grupos de Brzoza y Droitzin se unieron bajo el mando del coronel Brzoza Brcecina, que organizaría la 50 División de Infantería con 3 regimientos de infantería y una división de artillería. El general Kleber tenía bajo su mando unos 18.000 soldados. La 60 División de Infantería estaba comandada por el coronel Adam Epler, con 3 regimientos de infantería, una división de artillería, una compañía motorizada de artillería anticarro de 37 mm y 7 formaciones independientes. La 50 División de Infantería, al mando del coronel comandante de Ottokar Brzoza Brcecina, las fuerzas y 3 regimientos de infantería, la división de artillería. El 28 de septiembre las divisiones de Polonia empezaron a marchar al sur de la línea Parkcew-Ochziewskow. La división de caballería Zaza tenía que garantizar esta marcha. Un regimiento de ulanos de la brigada de caballería Eduard cruzó con éxito el río Wieprz y tomó Spitzin. Otro regimiento de caballería de la división Zaza capturó, después de algunos combates, Hawidziu y Misbow. Los alemanes sufrieron grandes pérdidas. 29 de septiembre lucha entre la división Zaza y contra alemanes cerca Spitzin. Por la tarde se rompió la división de contacto con los alemanes y se dirigió al bosque cercano a Kzeremniki. Con la formación de infantería apoyados por 2 tanques atacaron, sin éxito, el primer batallón del 182 Regimiento de Infantería de parte de 60 División de Infantería. El 30 de septiembre las fuerzas polacas se encuentran entre los ríos Tismienica y Wieprz. El 1 de octubre de fuerzas independientes Grupo Polesie reiterada Pasar Zuiderki Colonia Wistzycka, Uola Osowinska, Bebce, Colonia Ostrowek. La división de caballería Zazaki se instaló en los bosques cerca del río Timianka. Un escuadrón del 2º Regimiento de Ulansk que defendió alemán destruido cerca de la carretera de patrulla de Scouts. El comando de Regimiento V de Ulansk, batallones de infantería Oleg y Wilk alemanes, atacaron en formación en Kok y capturaron la ciudad. El 30 de septiembre el personal del 10º Ejército alemán recibió la orden de destruir una gran fuerza polaca estacionada entre los ríos Bug y Vístula, al noroeste de Kok. El comandante del 10º Ejército, Walter von Reichenau, ordenó esta tarea al comandante del 19º Cuerpo Motorizado, compuesto por la 29ª y la 13ª Divisiones de Infantería Motorizada y algunas formaciones independientes. Cada división motorizada alemana tenía en teoría una fuerza de 16.445 soldados, 2.676 camiones y vehículos de mando, 1.944 motocicletas y 18 vehículos blindados. El comandante alemán de la 19º Cuerpo sabía que las fuerzas polacas estaban situadas en los bosques al noroeste de la ciudad de Kok. Pensaba que el comandante de las fuerzas polacas no sabía acerca de la capitulación de Varsovia. En opinión del comandante de la 13ª División de Infantería Motorizada, general Otto Pablo, las fuerzas polacas estaban tan desmoralizadas que eran incapaces de combatir y que una unidad de un batallón alemán sería suficiente para desarmar a los polacos y capturarlos como prisioneros de guerra. Otto envió una fuerza formada por el 3er Batallón del 93 Regimiento de Infantería Motorizado apoyado por la 8ª Batería del 13er Regimiento de Artillería. El comandante del batallón decidió dividir sus fuerzas en 2 grupos, que fueron enviados a Serokomla y Kok. Él pudo contar con la ayuda de 93 Regimiento de Infantería Motorizada con algunas fuerzas de apoyo que le siguieron. A las 8:30 horas de la mañana, una columna de semiorugas y camiones de infantería fue detenida por disparos de un pelotón de guardia de la 2ª compañía del batallón Wilk. Después de una larga lucha, las tropas alemanas se retiran. El 179 Regimiento de Infantería polaco fue alertado y se trasladó a una posición defensiva cerca de Kok y en la ciudad. Aproximadamente a las 11 horas, elementos de la vanguardia alemana atacaron las posiciones polacas, ocupadas ahora por 2 batallones. A pesar del apoyo del fuego de artillería, el ataque fracasó. Al atardecer aparecieron motociclistas alemanes cerca de la iglesia en Kok y comenzaron a disparar, pero posteriormente se retiraron en virtud del fuego de respuesta. Una compañía de infantería motorizada penetró en la aldea de Serokomla. Esto dio lugar al comienzo de una caótica lucha entre los alemanes y ulanos polacos, de la brigada de caballería Plis, comandante coronel Plisowski, apoyados por un equipo de artillería de su propia brigada. Los alemanes se vieron obligados a retirarse al sur de Serokomla.
Entre 300 y 400 alemanes fueron muertos o heridos. 5 oficiales, 180 suboficiales y soldados fueron capturados por los polacos. La brigada de caballería Plis perdió alrededor de 200 soldados que fueron muertos o heridos. La dura resistencia polaca general Otto obligado a utilizar todas sus fuerzas para un asalto que iba a dividir las fuerzas polacas en dos partes y destruirlas. Él decidió que el 33 Regimiento de Infantería Motorizado apoyó con una parte de la División de Artillería de Ataque a Anopol, Piedki y Talkzin. Este grupo se encargó de destruir polaco 50 División de Infantería. El 93 Regimiento de Infantería Motorizado se le ordenó capturar Serokomla, entonces Orziez, y destruir una formación defensiva de la División de Caballería Zaza. El 66 Regimiento de Infantería Motorizado entró en el campo de batalla de la tarde. El general Kleber, que iba a seguir, decidió evitar el ataque alemán a la posición de la División de la Caballería Zaza, en Serokomla-Orziez. El resto se sumará un contraataque, junto 50 División de Infantería en el ala derecha y parte trasera de la 13ª División de Infantería Motorizada alemana. La 60 División de Infantería y la Brigada de Caballería Podlaquia para cerrar posibles vías de ataque alemán. Si el contraataque alemán terminaba con éxito, se vería obligada a retirarse detrás de río Wieprz. Entre las 7:59 y 30 horas, se produjo el ataque por 2 regimientos de la 50 División de Infantería, los 180 y 178 menos su segundo batallón, atacaron el fuego con el apoyo de una batería de obuses. El ataque fue bajo el mando del teniente coronel Gorzkowski en alemán formaciones. Después de cierto éxito polaco, contraataque detuvo. Todos los grupos de polaco 50 División de Infantería se vieron obligados a la defensiva. El ataque de la caballería de Ulano se detuvo y se vieron obligados a retirarse en el oeste de Wola Lubowska. A las 10:30 horas comienza el fuego de artillería alemán sobre la posición de la caballería polaca. El 93 Regimiento de Infantería Motorizada comenzado en posición de ataque batallón Will, causando grandes pérdidas. El 33 Regimiento de Infantería comenzó un ataque progresivo sobre la posición de la 50 División de Infantería. Después de intensos combates, el avance alemán se detuvo. Otto decidió apoyar al 33 Regimiento de Infantería Motorizado con el segundo batallón del 66 Regimiento de Infantería Motorizado. Los alemanes capturaron Wola Lubowska, pero en la noche se vieron obligados a retirarse de la parte oriental de la zona. Debido a que la 13ª División de Infantería Motorizada no habían tenido éxito, el comandante del 14º Cuerpo se vio obligada a usar la 29ª División de Infantería Motorizada. El general Otto ordenó al 93 Regimiento pasar del río al Wieprz-Zeblin. Adamov y Wola Lubowska ordenó al 66 Regimiento de Infantería Motorizado de ataque y el 33 Regimiento de Infantería de limpiar la zona al norte de Koch. El general Kleber sospecha que el principal ataque combinado de la 13ª División Motorizada y la División de 19ª Motorizada sería en Adamov y Kreciuda. Él pensaba que había una oportunidad de destruir la 13ª División Motorizada, como ya habían sostenido, con gran número de víctimas militares y la pérdida de material. La 50 División de Caballería Zaza se le ordenó defender las posiciones y la 60 División de Infantería atacar a la 13ª División Motorizada. La Brigada de Caballería Podlaska se opondrían a la 29ª División de Infantería Motorizada. Por la mañana a las 12 horas, los principales elementos de la 13ª División atacaron la División de Caballería y la Zaza 50 División. Por parte del 66 Regimiento Infantería capturando Zakpie y avanzaron sobre Adamov, donde fueron detenidos por el primer batallón del 180 Regimiento de Infantería. Alrededor de 11 horas, en primer lugar desde el oeste y el este, las fuerzas de la 66 Regimiento de los batallones atacaron Olek-Wilk y la defensa de Kzarna. Los defensores de Fuertes Bajas sostenido fuego de artillería y Wilk se vio obligado a retirarse a la orilla este de la Adamov-Olek Forestalke, después de la primera retirada de Adamov después desplegados en Gubou. Entre las 10 horas y las 11 horas, formaciones del 66 Regimiento de la Caballería atacaron desde el 5º Regimiento a Ulansk, que luego se retiró de Wola Lubowska al sur y al este a Adamov. Sobre las 12 horas, el segundo escuadrón del 66 Regimiento Ulansk en Zarzekce también se retiró con fuertes bajas. El comandante del regimiento del 4º escuadrón trasladó al sur de Lenouka para tratar de ayudar al segundo escuadrón, mientras que el tercer escuadrón combatía al enemigo al oeste de Wola Lubowska. Luego, el 3º y 4º combatían con elementos de la 10º Regimiento cerca del cementerio de la aldea de Turcika y la iglesia en Wola Lubowska. Se perdió y recuperó varias veces hasta que un ataque del 2º batallón del 184 Regimiento y el escuadrón Ulanos permitió la retirada. El comandante del 14º Cuerpo Motorizado decidió que iba a usar 2 de sus divisiones. Se trataría de rodear y destruir las fuerzas polacas. La 13ª División Motorizada avanzó hacia Bistrica y Adamov, y después a Uroblina y Stanin.
La 29ª División Motorizada avanzó a Radiriz Kostielny y Uroblina, donde se reunieron con las tropas de la 13ª División. El general Kleber decidió destruir la 13ª División de Infantería Motorizada con las fuerzas de la 50 y 60 Divisiones de Infantería y la División de Caballería Zaza. La Brigada de Caballería Podlaska defendió la posición en Radoriz Kostielny y Uroblina. A las 5:30 horas la 13ª División de Artillería comenzó a disparar sobre la posición del 180 Regimiento de Infantería en Gubou-Orange. Después de una breve lucha, los alemanes capturados Adamów y luego atacaron la posición polaca sobre la colina de 170 y Gubou, capturado después del contraataque. El 66 Regimiento de Infantería Motorizado tuvo grandes pérdidas. Luego tomó posición en el extremo oriental de la selva en Adamów. El general Podorsky envió a la Brigada de Caballería Plis, que tuvo que apoyar la lucha contra las formaciones polacas. La brigada tuvo que tomar posición en el extremo oriental de la selva en Adamów. Después del contacto con la brigada del enemigo, comenzaron un ataque contra los alemanes en el bosque. Ellos capturaron el bosque y a continuación, establecieron posiciones defensivas allí. Después de la captura de Adamów y Grange Gubou por el 66 Regimiento de Infantería, el 33 Regimiento de Infantería Motorizado comenzó a avanzar y capturaron Wojcieszkowo y Glinę. Polaco Formación 178 o Regimiento de Infantería se retira. El comandante del 178 Regimiento de Infantería ordenó su recaptura de Wojcieszkowo, pero se retiraron después de tener grandes pérdidas. El avance del 180 Regimiento de Infantería de Adamów fracasó. El coronel Brzoza Brcecina envió para luchar contra el 178 Regimiento de Infantería bajo el mando de Ensing y se reunió con el avance alemán. Los batallones polacos tuvieron fuertes pérdidas y se retiraron a Burzek. Mientras tanto, un ataque por el 184 Regimiento de Infantería polaco, con el apoyo de un batallón del 179 Regimiento de Infantería, rodearon a la iglesia y cementerio de Wola Ubowska. Una avanzada del 182 Regimiento de Infantería con la ayuda de 3 obuses de 100 milímetros se rompió la defensa alemana en Elenow. A las 16 horas un último avance alemán de Adamów atacó las posiciones en Krzyża al 182 Regimiento Elenow y 184 en Gubowska Wola. Después de una dura lucha se retiraron a los bosques. La mayoría de las fuerzas de la división Brzoza defendió con éxito su posición en Burzek. El 182 Regimiento de Infantería mantuvo su posición, el 184 Regimiento se tuvo que retirar porque no disponía de munición de artillería. Durante este tiempo dos principales avances polacos tuvieron lugar. El segundo batallón del 183 Regimiento de Infantería con apoyo de artillería comenzó un asalto con bayonetas contra los alemanes que atacaron el ala sur de la Brigada Caballería Plis. El asalto sucedió y los alemanes comenzaron a huir, siendo perseguidos por la infantería y la caballería. La parte trasera del ala sur de la 13ª División Motorizada fue atacada por la Brigada de Caballería Eduardo, que capturó el Poznań pueblo alemán con una batería de artillería que tuvo que ser destruida, pero la caballería se vieron obligadas a retirarse bajo el fuego de artillería alemana por parte de otra batería. Formaciones de la 13ª División Motorizada comenzó la retirada. El ataque de la 29ª División Motorizada a la posición de la Brigada de Caballería Podlaska y posterior formación de la División Brzoza. Durante el 5 de octubre las posiciones de la Brigada de Caballería Podlaska fueron atacadas por la 29ª División de Infantería Motorizada. Después de la defensa de Radoriz, la Brigada de Caballería y posteriormente formaciones de la División Sur de Brzoza se retiraron del lugar Krzyża.